vamos a estudiar algunos detalles de la implementación de los árboles AVL. El propósito no es que usted se vuelva un experto y pueda implementar estos árboles from scratch, sino simplemente entender a grosso modo los mecanismos que lleva a cabo los AVL para autobalancearse después de las inserciones o remociones. Bueno, pues parte de la estrategia que utilizan los árboles AVL para mantener el arbolito balanceado es llevar cuenta del lo que llaman el balance factor de cada nodo. Y balance factor es una cosa bien sencilla, es la altura del subárbol derecho menos la altura del subárbol izquierdo. De la manera que habíamos definido los árboles balanceados, pues ese balance factor en lo que se relaciona es lo siguiente: en un árbol balanceado, el balance factor de todos sus nodos debe tener un valor absoluto de 1 o 0. Si tiene un valor absoluto de 2 o más, pues entonces se considera un árbol que no está balanceado. ¿Okay? Así que esto es, ¿verdad?, lo mismo que acabamos de decir en una fórmula. Balance factor es igual a la altura del árbol derecho, de su árbol derecho menos el subárbol izquierdo. Vamos a ver un ejemplito. Digamos que tenemos este arbolito que presentamos aquí. Esos números pequeños que ustedes ven son los balance factors de cada uno de los nodos. Las hojas siempre tienen balance factor de 0. Este nodo interno tiene balance factor de 0 porque él tiene dos subárboles. Ambos tienen altura 0. Este nodo que tenemos acá arriba, la raíz del árbol, tiene balance factor 1 porque él tiene dos subárboles. El subárbol derecho, que es este que estamos presentando aquí, tiene altura 1, y el subárbol izquierdo, que es este nodo solito aquí, tiene altura 0. Por lo tanto, el balance factor de la raíz es 1. Ese árbol, de hecho, se consideraría que está balanceado. Sin embargo, imaginen ustedes que añadimos el valor 10 a este árbol. Y se añade usando el mismo algoritmo que vimos de inserción. ¿Okay? Los árboles AVL utilizan el mismo algoritmo de inserción. Lo único que después verifican si el árbol está desbalanceado y lo ajustan. Ok, pues supongan que se añade el nodo 10, ¿verdad? Ese nodo se añadiría aquí como hijo derecho del 9. Pues a través de toda esa ruta que yo marqué en azul, una de las cosas que tienen que hacer los árboles AVL es recalcular, si es necesario, el balance factor de los nodos que quedan en esa ruta que se recorrió para añadir el nuevo nodo. En este caso, tendríamos que recalcular, y eso casi siempre se hace del nodo insertado hacia arriba, hacia la raíz. En este caso, fíjense que el nodo insertado pues queda como hoja, siempre queda como hoja, así que él tiene balance factor 0. El padre de el 9, que ahora es padre de ese nodo que se insertó, se le recalcula el balance factor y le queda como 1 porque ahora tiene un subárbol derecho que tiene altura 0 y un subárbol izquierdo inexistente. 0 menos 1 es 1. ¿Okay? Otro nodo por el cual se pasó en la búsqueda para insertar este nuevo nodo fue por el 12. Pues a ese se le recalculó también el balance factor y ahora tiene un balance factor negativo 1. ¿Por qué? Porque a su derecha sigue teniendo el mismo árbol que antes, que tenía altura 0, y a su izquierda ahora tiene un árbol de altura 1. 0 menos 1, negativo 1. Y también se le recalculó el balance factor a la raíz. En este caso, la raíz sigue teniendo un subárbol izquierdo de altura 0, pero su subárbol derecho ahora tiene altura 2, ¿verdad? Por aquí, altura 2. Así que 2 menos 0, 2. En este caso, después de haber añadido ese 10, sería un momento en el que el árbol AVL invoca su rotación izquierda, para que de esa manera el árbol gane altura por este lado izquierdo, pierda altura por el lado derecho, entonces me quede de manera
me quede balanceado. ¿Okay? Tenemos 0 por este lado, altura 0 por este lado, 2 por este. Si de alguna manera, ¿verdad? Y es con la rotación izquierda, logro que este lado tenga altura 1 y este otro lado tenga altura 1, pues entonces voy a tener un árbol balanceado. En eso es la idea general, ¿verdad? Hay muchos otros detallitos que vamos a ir viendo con otros ejemplos. Ok, vamos a suponer que estamos insertando, ahora vamos a llevarlo desde que el árbol está vacío y vamos a ir insertándole elementos para que ustedes vean cómo sería que se invocarían las rotaciones. Ok, comenzamos insertando un 9. Si insertamos el 8, pues ese 8 va a quedar como hijo izquierdo del 9 y pues los balance factors hasta ese momento están bien. El árbol no está balanceado. Perdón, el árbol no está desbalanceado, está balanceado. Perdonen el enredo. Insertamos el 7 y entonces al recalcular los balance factors de los nodos por los que hubo que pasar para buscarle sitio, pues nos damos cuenta de que sí, que ahora la raíz está desbalanceada. Como pueden ver, la raíz ahora tiene un árbol derecho que tiene altura negativo 1 y altura en su árbol izquierdo de 1. Negativo 1 menos 1 es negativo 2. Así que está desbalanceado para la izquierda. Cuando un árbol está desbalanceado hacia la izquierda, es momento de meterle un cantazo hacia la derecha para tratar de balancearlo. Vamos a ver. En ese caso, se rotaría hacia la derecha y el árbol me queda de esta manera. Noten que el árbol sigue siendo un árbol binario de búsqueda, pero ahora está balanceado. Y lo que hicimos, ¿verdad? A pesar de que no lo mostramos explícitamente, fue que utilizamos la rotación derecha que yo les mostré. Esta es la raíz, este es su hijo izquierdo, pues se trajo el hijo izquierdo hacia arriba y la raíz quedó debidamente ajustada. Y eso incrementó la altura a la derecha y la decrementó a la izquierda. Luego de que a ese mismo árbol le insertamos el 14, que me queda aquí, y el 12, pues entonces al recorrer de vuelta, ajustándolo o recalculando los balance factors, nos damos cuenta de que antes de llegar a la raíz tenemos un desbalance en este nodo que está aquí. ¿Verdad? Siempre que empecemos a recalcular así desde la hoja hasta hacia la raíz, si nos encontramos que un nodo tiene balance factor de 2 o negativo 2, pues eso es momento de darle un cantazo al árbol para que reajuste. Chévere, pues entonces, siempre que uno encuentra un desbalance, ¿verdad? Tú estás recorriendo de vuelta de la hoja y recalculas el balance factor y te das cuenta de que hay un desbalance, pues tú, antes de aplicar una rotación, tienes que mirar cuál es la inclinación que tiene el nodo que le quede hacia donde está desbalanceado ese nodo. Me explico. Este nodo, al tener balance factor 2, quiere decir que está desbalanceado hacia la derecha. Pues entonces tú miras el hijo de la derecha y te fijas hacia dónde está desviado ese hijo. Ese hijo tiene balance factor negativo 1, así que quiere decir que está ligeramente inclinado hacia la izquierda. A esto se le llama un desbalance derecha-izquierda, porque el nodo que está desbalanceado está hacia la derecha y su hijo derecho está hacia la izquierda. Está desbalanceado hacia la izquierda. Ok, pues en esos casos hay que hacer una doble rotación. Se comienza primero rotando hacia la derecha el hijo, es decir, vamos a hacer una rotación hacia la derecha basándonos en este hijo, el 14. Así que ustedes van a ver que lo que vamos a hacer es que vamos a trepar el 12 y el 14 va a quedar para el lado derecho. Vamos a ver. Ahí tenemos el árbol después de que hemos hecho la rotación hacia la derecha basándonos en el hijo. Y entonces usted dirá, espérate, esto está más desbalanceado que antes. Bueno, lo que pasa es que, como les anuncié, cuando tenemos un desbalance derecho-izquierdo hay que hacer 2 rotaciones. Acabamos de hacer la primera de ellas. Y con esa primera nos quedaron las cosas así. Pues en la segunda rotación que hay que hacerle va a ser hacia la izquierda basándonos en el 9. ¿Okay? Hacia la izquierda basándonos en el 9. Y fíjense lo que conseguimos. Conseguimos que el 9 que estaba ahí bajara y nos trepamos el 12 que era su hijo derecho. Y entonces fíjate cómo ahora
el árbol que obtengo y que muestra los balance factors después de esas rotaciones es un árbol balanceado. Fuimos de esto, que era un árbol desbalanceado, le aplicamos 2 rotaciones, una hacia la derecha basada en el hijo y luego otra a la izquierda basada en el padre, y finalmente obtuvimos esto. Este dibujito pretende ser como si fuese un cheat sheet de las rotaciones a las que se le pueden hacer al árbol AVL. Es como un resumen de qué tipo de rotación aplicar cuando tú tengas diferentes tipos de desbalance. Pues déjame tratar de explicarles qué es lo que significa. Vamos a ver esta figurita que está acá. Pues imagínate que tú has hecho alguna inserción o remoción a tu árbol y al recorrer de vuelta, recalculando los balance factors, te das cuenta de que en la raíz tienes un balance factor que te dice que el árbol está desbalanceado hacia la izquierda. Eso significaría que la raíz tiene un balance factor de -2. ¿Ok? Entonces, te fijas en el hijo izquierdo de ese nodo, y entonces acá te das cuenta que este nodo tiene un desvío hacia la derecha, es decir, que ese nodo tiene un balance factor de 1. ¿Okay? Pues ese es un caso que representa que tienes un árbol que está desbalanceado hacia la izquierda-derecha. ¿Okay? Pues lo que te dice esta figura es que en ese caso de que tú tienes un desbalance izquierda-derecha, lo primero que vas a aplicar, como te representa esta flechita, es una rotación hacia la izquierda basada en el hijo. Y el árbol te va a quedar como este que mostramos aquí. Y luego de que haces esa rotación hacia la izquierda en el hijo, vas a hacer una rotación derecha en el padre, que es lo que representa esta flecha anaranjada. Y finalmente, después de aplicarle eso, vas a obtener el árbol balanceado, que es este que aparece acá y que no me lo deja ver porque la presentación insiste en mostrarme ese menú. Ok, entonces fíjate que a través de todas estas figuritas yo le he puesto las alturas, tratando de representar cómo van cambiando las alturas a través de las diferentes rotaciones. Lo importante es que en esta primera figura el árbol estaba desbalanceado, porque fíjate que a la izquierda tiene un árbol que es de altura h+2 y en este tiene h, así que está desbalanceado, y eventualmente cuando llegamos al final, la altura de los subárboles, ambos, tanto el de la izquierda como el de la derecha, es h+1, así que está balanceado. Acá en esta columna de la derecha pues está lo mismo, pero para el caso opuesto, que es el caso derecha-izquierda. Ahorita vamos a ver un ejemplo de principio a fin donde vamos insertando y vamos descubriendo esas diferentes rotaciones.